buenos días a todos los que ya se encuentran conectados en esta preciosa mañana de miércoles. Qué bendición poder estar aquí con ustedes una vez más en la preciosa presencia de nuestro Padre Celestial, que podamos compartir unánimes juntos nuevamente, como siempre. Les digo en los devocionales, gracias por su fina sintonía. Te doy una calurosa bienvenida a esta tu iglesia cristiana, Gloria de Dios, y a este precioso y bendecido devocional, Mi Despertar con Dios. Quiero invitarte a que allí donde estás podamos orar, podamos entregar este tiempo en las manos de Dios. Yo sé que de pronto estamos a mitad de semana, tal vez te sientes cansado, cansada, de pronto necesitas, ¿verdad?, ese renuevo del espíritu, pero este es el momento, es ahora, este es el tiempo que ha dispuesto el Señor para que tú y yo podamos recibir más de su presencia, más de esas fuerzas que solo Él nos puede dar, amén. Así que te invito que allí donde estás puedas disponer tu corazón y abrirlo para que la presencia de Dios te llene y te inunde poderosamente. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Aquí estamos reunidos, Señor, aunque sea por este medio, unánimes, Señor, aunque no estamos juntos, pero sí unánimes, Padre Celestial, en tu nombre. Gracias por tu hermosa presencia, porque sabemos que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú, mi Rey, en medio nuestro. Allí estás tú obrando, allí estás tú derramando más de ti, allí estás tú, Señor, trayendo libertad, trayendo sanidad, purificando los corazones, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, porque donde está tu presencia, allí hay libertad, y yo lo creo en esta preciosa mañana, Señor. Te damos gracias por tu amor inagotable, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias porque hoy nos levantamos, Señor, creyendo que nuestro Redentor vive y que ha dado todo por cada uno de nosotros, Señor, porque si tú te diste a ti mismo en rescate por muchos, Señor, ¿cuánto más no vas a darnos conjuntamente contigo todas las cosas, Señor? Gracias, Papito Santo, porque eres maravilloso, porque eres eterno. Hoy nos gozamos en tu presencia, hoy nos gozamos delante de ti, porque sabemos que solo en ti podemos encontrar palabras de vida eterna, que solo en ti podemos recibir esa agua viva que salta para vida eterna, Señor, y que hoy viene a inundar nuestras vidas, que hoy viene a inundar nuestros corazones, a darnos esperanza, a darnos ánimo, a darnos valor, y que nos podamos hoy regocijar en tu presencia, Señor. Te alabamos y te bendecimos, porque no hay nadie como tú, mi Rey. Entregamos este tiempo, Señor, de tu palabra en tus manos, y que seas tú cumpliendo ese propósito con el cual hoy la traes a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén, amén y amén. Muy bien, te doy la bienvenida a todos los que se han seguido conectando allí desde el lugar donde se encuentran, si es en la casa, si ya te encuentras en tu lugar de trabajo a esta hora de la mañana. Si de pronto te tocó estar en otro lugar, te bendigo, te doy una calurosa bienvenida en esta mañana. Y bueno, quiero invitarte a que podamos entrar al tiempo de la palabra. Hoy quiero compartirte un tema bajo el título Aprovechando las oportunidades. Hay una historia fascinante en el Evangelio de Juan que te invito a que me puedas acompañar en esta preciosa mañana, y está en el capítulo 2. Perdónenme, aquí está. En el capítulo 2, en el versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera: en nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, ya sabe de qué le voy a hablar.
y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales habían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, cabían, 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí muchos días. Amén y amén. Es una historia fascinante porque cada vez que puedo meditar en ella, el Señor me enseña algo nuevo. El Señor trae una nueva luz a mi vida, a mi corazón, a mi espíritu, de lo importante que es en nosotros poder caminar en la voluntad de Dios. Amén. Y aquí Jesús hace su primer milagro y no la casualidad, porque en Dios hay propósitos. ¿Quién lo cree en esta mañana? En Dios no hay casualidades, hay propósitos. Y lo que usted cree que puede ser algo casual, o puede ser algo que usted cree que está jugando en su contra, Dios lo está orquestando para su bendición y para su bienestar y edificación. Y dice la palabra que este primer milagro de Jesús se dio al tercer día de haber salido a ejercer su ministerio. Recuerden que habíamos venido estudiando el capítulo 1 del libro de Juan, donde Jesús empieza su ministerio, donde hace ese empalme, ¿verdad? Donde se encuentra con Juan el Bautista, y Juan el Bautista está en su labor de abrirle camino, y Jesús sale al encuentro de Juan el Bautista, y 2 de los discípulos de Juan siguen al maestro por lo que Juan ya les había enseñado de Jesús. Y Jesús está también haciendo como ese llamado de los discípulos que iban a estar con él durante todo su ministerio. Y aquí Jesús está en su tercer día de ministerio, y lo invitan a él y a sus discípulos a unas bodas en Caná de Galilea, un matrimonio. ¡Qué bendición! Y es algo profético, ¿verdad? Porque por lo que vemos aquí en todo este pasaje, en estos 12 versículos, podemos notar que también estaba María, la madre de Jesús, que había sido invitada. Y teniendo solo 3 días de estar con sus discípulos, notamos que eran como que los que se casaban eran personas muy allegadas, o muy seguramente familia de Jesús, o de María, o de José, porque estaba María como que muy pendiente. Yo no sé si usted ha ido a una boda o ha hecho parte de una, pero en una boda, ¿quiénes están pendientes de los pormenores y de la logística, cierto? Los familiares de los novios son los que están allí pendientes. Y notamos que María se dio cuenta. María fue la que se dio cuenta que se había acabado el vino. Y esto es de gran preocupación en un matrimonio, en una boda. Notamos que Jesús fue invitado con sus discípulos, los que hasta el momento ya tenía, que podían ser como 5 o 6 discípulos, y que ocurrió algo inesperado que notó de inmediato María, la madre de Jesús, por lo que tuvo que ser alguien cercano. Entonces, sabemos, dado toda esta escena, sabemos que necesitamos de un milagro
cuando ya nuestras fuerzas se nos han acabado y algo hace falta. Cuando usted sabe que necesita un milagro, cuando ya en sus fuerzas usted ha agotado todas las posibilidades habidas y por haber y todavía no hay una solución, todavía no hay una respuesta. De pronto lo podemos notar aquí en un matrimonio. De pronto los que se casaban no eran muy pudientes, muy adinerados, porque pudieron haber dicho, manden a conseguir más vino o compren otra cosa, ¿verdad? Pero aquí pasaba algo y era que se acabó el vino. Y eso era algo muy grave en medio de una fiesta y más en esa época donde una boda era algo muy importante. Y cuando usted está en una situación apremiante, que usted sabe que ya todas sus fuerzas se le han acabado, ya todo lo que usted humanamente podía hacer se ha acabado, que usted ha acudido a los médicos, de los médicos se ha gastado todos sus recursos, ya usted ha hecho todo lo humanamente posible, pero ya todo eso se le acabó, ya todo eso que usted tenía se le agotó, pero todavía no ha recibido la respuesta, todavía no ha llegado la solución a lo que usted estaba buscando. Es cuando decimos necesito un milagro, necesito que algo extraordinario ocurra, necesito que algo caiga del cielo, que algo pase, porque ya mis fuerzas ya no puedo más, ya mis fuerzas se me acabaron. Y es aquí cuando acudimos a quien, a Jesús. Es interesante que en el verso 3 podemos notar que María se acerca a Jesús y le dice, se acabó el vino. Yo no sé si es que Jesús era como que cierto, ustedes dirían, no, pero Jesús que es el papá de los novios, ¿qué pasa allí? No. María sabía quién era Jesús. Recuerden que María desde que concibió a Jesús, ella sabía que él era el Hijo de Dios y sabía que ya Jesús había empezado su ministerio y que era el momento oportuno para empezar a obrar milagros, para empezar a obrar de una manera sobrenatural. Y qué mejor escenario que una boda, qué mejor escenario que ese tiempo de celebración que se estaba viendo amenazado, que se estaba viendo fuertemente soplar vientos contrarios, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces el vino era parte integral, una parte principal de la dieta de los judíos en esa época y era usado en las ceremonias, no para embriagarse, porque la embriaguez era condenada, es pecado, todavía hoy en día la embriaguez es pecado, sino para alegrarse. El vino era más como para tener un tiempo de gozo. El vino era una bebida particular que se servía en momentos de gozarnos, de regocijo, de alegría, ¿verdad? Entonces, esto en las bodas, el que esto se acabara, era como una ofensa, era algo que iba en contra de sus creencias, en contra de los ritos que ellos practicaban en ese momento. Pero cuando usted va allí, permítame, cuando usted va allí al versículo 4, dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, porque apenas Jesús estaba empezando su ministerio, todavía no le tocaba la cruz. Y su madre le dice en el verso 5, ella, yo no sé, pero se volteó hacia los que servían, hacia los meseros, podemos decir, y les dijo algo muy sabio. Que toda madre, yo creo si usted es mamá que me está escuchando, es algo muy sabio. Les dice, haced todo lo que Él les diga. Haced todo lo que Cristo les diga. Haced todo lo que Jesús les diga. Y es muy importante que nosotros podamos meditar en este consejo que da María como madre, porque muchas veces nosotros no entendemos qué es hacer todo lo que Jesús nos diga. Y si usted y yo nos hacemos llamar cristianos, un cristiano hace lo que Cristo manda, un cristiano hace lo que Cristo enseña, un cristiano hace lo que ve hacer al Padre. ¿Por qué? Porque esa fue la mayor enseñanza que Cristo nos dejó.
Cristo, siendo el Hijo de Dios, ¿qué decía él? Yo no hago lo que yo quiero, yo no hablo aquí por lo que yo pienso, por lo que yo me imagino, por lo que yo creo que quiere decir la palabra. Yo hablo, yo hago lo que veo en mi Padre. Lo que mi Padre me dice que yo haga, yo lo hago. Lo que mi Padre me dice que yo hable, yo lo hablo. Y es interesante que María le dice a los sirvientes, les dice, hagan todo lo que Él les diga. María, yo no sé si le prestó o no le prestó atención a Jesús cuando le respondió a la petición que ella le estaba haciendo, pero enseguida se volteó a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Y eso es un gran consejo que usted y yo necesitamos poner en práctica si realmente somos cristianos, si realmente somos discípulos de Cristo. Hacer lo que Jesús nos diga, lo que Jesús nos manda. Amén. Entonces, sigue diciendo en el verso 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían, 2 o 3 cántaros. Eran 6 tinajas. El número 6, ¿qué tipifica el número 6? El número 6 tipifica al ser humano, tipifica al hombre, porque fue en el 6º día en que el hombre fue hecho conforme a la imagen y a la semejanza de Dios, ¿verdad? Un dato allí curioso para los que de pronto no sabían. Las tinajas tipifican al hombre. Y esas tinajas las tenían allí guardadas porque eran como las tinajas que usaban para el rito de la purificación en Israel. ¿Qué quiere decir esto? Usted y yo representamos esas tinajas. Esas tinajas estaban allí guardadas, allí donde nadie las viera. Seguramente empolvadas, así como en el cuarto donde usted tiene todo guardado, todo lo que usted no usa cotidianamente y lo tiene allí guardado, y cuando usted lo necesita es que va y lo desempolva, lo arregla si hay que hacerle algún arreglo para usarlo, ¿verdad? Así estaban estas 6 tinajas. Y estaban guardadas probablemente viejas, un poco gastadas, empolvadas. Pero sigue diciendo en el verso 7, perdónenme, aquí dice, Jesús les dijo, me encanta porque Jesús es muy práctico, mi amado, mi amada que me estás escuchando, la palabra de Dios es práctica, la palabra de Dios es de ponerla en acción, la palabra de Dios no es de quedarnos allí como que estáticos, sí, qué bonito que otra persona lo ve. No, es práctica para usted y para mí. Ayer tuve la oportunidad de estar en una conferencia con la pastora Dora de Zapata, presidenta de mujeres de Sedecol, y ella decía algo muy diciente, algo muy importante que marcó mi corazón. Nosotros como cristianos necesitamos leer la palabra muy despacio, poder entenderla, poder recibirla, asimilarla, pero obedecerla rapidito. Ser como que tomarnos nuestro tiempo para leerla, para aprenderla, para meditarla, pero ponerla en práctica, ponerla por obra así de rápido. Y vamos a entender esto que les acabo de decir. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Miren la obediencia de estos sirvientes. Ellos no solamente las llenaron, sino que dice la palabra que hasta arriba. Entonces, el verso 8, entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, ¿verdad? Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Interesante, ¿verdad? Jesús tomó unas tinajas y mandó que las llenaran de agua. Luego sirvieron el agua y creemos por fe en la palabra que nos está siendo dicha por Dios. Creemos
que el milagro se produjo cuando llevaron el agua y la sirvieron a los convidados. Se la entregaron al maestresala para que fuera servida, ¿cierto? El agua se transformó ¿qué? En vino. ¿Cómo pasó? ¿Qué le echaron en el camino? No le echaron nada. Ellos simplemente hicieron algo y fue obedecer. Obedecer a lo que Jesús les estaba diciendo. Hay gente que se pone a especular sobre si el vino tenía o no tenía alcohol, sobre María, sobre muchas cosas, pero el objeto principal de esto que nos está relatando el Evangelio de Juan es la obediencia a la voz del Maestro. Es la obediencia a la voz de Jesús lo que nos va a llevar a ver la victoria, lo que nos va a llevar a ver la bendición. Jesús nos usa hoy en día como aquellas tinajas de agua. Somos como tinajas que están usadas y maltrechas, todas gastadas, ¿verdad? Porque usted y yo, cuando llegamos a los pies de Cristo, no estamos de la mejor manera, pero Jesús quiere usarnos, quiere llenarnos de agua. ¿Cuál es el agua? ¿Qué representa el agua? El agua representa la palabra de Dios. El agua es la palabra de Dios. Y luego, el habernos llenado de la palabra de Dios hasta arriba, Jesús quiere que la compartamos con los demás. Principalmente lo que Jesús quiere es que le obedezcamos. Él nos llena de agua. Él nos purifica, nos limpia, porque recuerden que las tinajas era para el rito de la purificación. Él nos purifica, nos limpia, nos llena de agua hasta arriba, para que nosotros actuemos en obediencia y en consecuencia de esa palabra que Él trae a nuestras vidas, de la llenura de esa agua que es la palabra de Dios, que nosotros actuemos en consecuencia de eso. ¿Y qué es actuar en consecuencia a la palabra? Ser obediente, que podamos obedecer, que así como Él nos llena, nosotros podamos allí mismo poner por obra lo que Él nos está enseñando, lo que Él nos está diciendo. Los sirvientes, yo no sé si entendían o no entendían lo que Jesús les estaba diciendo, no sé si ellos comprendían o no lo que allí se estaba dando. La palabra no me dice que ellos se pusieron a preguntarle, pero ¿cómo así? Le vamos a llevar estas tinajas, pero lo que tienen es agua, ¿cómo se le ocurre? Ellos no objetaron, ellos no dijeron nada, simplemente obedecieron el consejo que María les había dado, y era hacer todo lo que Jesús les estaba diciendo que hicieran. Cuando obedecemos y ponemos por obra la palabra, sucede algo que no sabemos cómo explicar, pero que es sobrenatural, porque cuando el agua es vaciada en las tinajas y llega a quienes la necesitan, a los sedientos, se convierte en vino. Y esto es algo que usted y yo, los sirvientes, no sabían cómo explicarle eso. El maestresala no sabía qué había pasado, pero algo sobrenatural ocurrió. Un milagro del cielo ocurrió. Los novios ni se darían por enterados, sino hasta que el maestresala llamó al novio y le dijo: serviste el mejor vino al final en vez de al principio. Pero ahí ocurrió algo sobrenatural sucede, amado y amada, cuando tú y yo, aunque no entendemos, aunque muchas veces no nos explicamos, ponemos por obra la palabra, obedecemos a la voz de Jesús, nos arrodillamos, doblegamos nuestra vida y todo nuestro ser delante de la presencia del Maestro, delante de aquel que todo lo puede hacer posible. Cuando obedecemos y ponemos por obra la palabra, sucede algo que no sabemos cómo explicar, porque cuando el agua es vaciada y se derrama sobre aquellos, la palabra de Dios llega a tu vida y tú la pones por obra, ocurren milagros. Se convierte el agua en vino. El vino es el vino de la alegría, del gozo, del contentamiento, y esto es una obra poderosa que hace el Espíritu Santo en medio de tu vida y en mi vida. Dice el libro de Efesios, te invito a que me puedas acompañar.
a Efesios capítulo 5, verso 18 dice de la siguiente manera: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La embriaguez pasa y usted vuelve a los problemas y vuelve a su realidad. Y aún peor, porque ahora se ha gastado todo embriagándose. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El Espíritu Santo toma esa agua y hace un milagro en cada persona que actúa en consecuencia de esa palabra de la cual ha sido lleno hasta arriba, porque cuando tú y yo nos disponemos, Jesús nos llena con esa agua hasta arriba. ¿Recuerdan la historia de la mujer samaritana? En estos próximos días la vamos a estar también conversando aquí. Yo tengo agua que salta para vida eterna, y si yo te doy de esa agua no volverás a tener sed. La palabra de Dios es una agua que inunda tu vida, que llena todas las partes de tu ser para que no vuelvas a tener sed, para que no vuelvas a tener hambre. Y esa palabra se hace viva y eficaz, se convierte en vino cuando tú la pones por obra, cuando tú la obedeces, cuando tú la activas. La palabra de Dios quiere llenarte. Sigue diciendo en el verso 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuántos van a creer en Jesús? Porque ven que hay un hijo de Dios, una hija de Dios que camina en la palabra de Él, que camina en las promesas, en la fe. ¿Cuántos no van a creer? Y quiero terminar con esto en esta mañana. La palabra de Dios quiere llevarte hacia un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios quiere llevarte hacia un encuentro con el Salvador, quien por su obra en la cruz y su victoria en la resurrección puede transformar vidas y puede transformar la vida de todos aquellos que decidan acudir a Él. Cristo puede transformar tu vida. Mi pregunta en esta mañana es: ¿estás dispuesto a obedecer? ¿Estás dispuesto a hacer todo lo que Él te diga? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser transformado? Necesitas acudir a Jesús. Él está dispuesto, porque por la palabra aprendemos que Él ganó esa batalla. Ya Él venció a la muerte en la cruz y nos dio la victoria al resucitar al tercer día. Nada de lo que se te pueda estar interponiendo en estos momentos, ninguna circunstancia adversa, ninguna dificultad puede vencerte si Cristo está contigo. Si Cristo va contigo en la barca, pero necesitas acudir a Él como lo hizo María. María enseguida acudió a Jesús, le expuso una necesidad y actuó en fe. Y estos sirvientes actuaron en fe. Y lo que venía como una amenaza para querer destruir un tiempo de gozo y de celebración se convirtió en la oportunidad para que muchas personas creyeran en Jesús, para que recibieran a Cristo y para que el nombre de Dios fuera exaltado y fuera glorificado. Tú y yo somos esas tinajas que Jesús hoy quiere llenar de su palabra para que se conviertan con el poder del Espíritu Santo en ese vino de alegría, en ese vino de gozo, en ese vino de contentamiento que también llega para edificar y bendecir a los demás. Amén. Yo quiero dejarte con esta palabra en esta mañana y que puedas hoy decirle: Señor, yo te doy gracias, Padre Celestial. Gracias por tu hermosa palabra, Señor.
Gracias por tu hermosa presencia. Hoy nos alineamos con tu corazón, Señor, como dice Efesios 5:18. Hoy nos disponemos a ser llenos de tu Espíritu Santo, a someternos, Señor, al cumplimiento de tu palabra en nuestras vidas, al cumplimiento de tus promesas, Señor. Hoy, Padre, llénanos más de ti, mi Rey. Llénanos, como dice la palabra, hasta arriba de esa agua que salta para vida eterna, Señor. De esa agua con la cual no volveremos a tener sed, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, no te enfoques, amado y amada, en las necesidades, en las enfermedades, en las dificultades económicas. No te enfoques en los problemas, enfócate en aquel que todo lo puede hacer posible, porque Jesús vino para traer vida y para traer vida en abundancia. Y Él no te va a dejar avergonzado, no te va a dejar avergonzada. Solo necesita que tú escuches su voz y pongas por obra lo que Él te está diciendo que debes hacer. Y necesitamos ser llenos de la palabra. Necesitamos ser llenos de su voz, de la voz de Jesús que está aquí en las Escrituras, para que puedas caminar en sus obras, para que puedas caminar en sus preceptos, en sus estatutos, para que puedas caminar en fe, creyendo en el invisible, creyendo en el hacedor de milagros, creyendo en aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial. Hoy nos levantamos, Señor. Nos alineamos con tu presencia, con tu palabra, Señor. Nos alineamos contigo. Porque hoy, Señor, no nos enfocamos en los problemas, sino que los aprovechamos como esa oportunidad para poner por obra tu palabra, Señor. Lo que tú nos estás diciendo que hagamos, para hacer lo que tú nos dices, Señor, para ser obedientes a tu voz, mi Rey. Hoy aprovechamos, Señor, esta oportunidad, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos. Gracias, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Te bendigo a ti que sigues allí conectado, conectada en esta preciosa mañana. Espero que te llenes de gozo en el Señor. Recuerda que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Fortalécete en el hacedor de milagros, en aquel que puede tornar lo que tú ves imposible, posible. Y te invito para que, si esta palabra te ha edificado y ha sido de bendición para ti, puedas compartirlas en tus redes sociales, puedas compartirlas con tus amigos y familiares y puedas llevar esta bendición también a otros. Que otros también sean llenos de esta agua viva que salta para vida eterna. Amén. Así que los bendigo. Recuerda que Él dijo que su gloria estaría contigo y conmigo. Levántate a creerlo en este precioso día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te mando un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga siempre, siempre. Busco lentamente tu voz, tu respiración, y quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me